Mundo 4x4. Bienvenidos a una nueva aventura de Mundo Animado 4x4. Aquí vamos a tener un poquito de todo. Empezamos la ruta con un vadeo potente, con bastante agua, pero bueno, que fue superada con prontitud, y empezamos a meternos por caminos y algún cortafuegos importante e interesante. Esta nueva aventura os va a gustar seguramente, porque nos vimos obligados a limpiar muchísimos caminos y corredoiras ancestrales, las típicas corredoiras gallegas que llevan abandonadas muchísimos años, algunas 15, 20 años. Entonces hay por el camino, por el medio, muchos árboles y ramas, maleza, y tuvimos que hacer uso de nuestras motosierras para limpiar los caminos. Después de pasar nosotros, pues este camino quedará limpio y quedará en uso para unos cuantos años. Bueno, realmente si no se vuelve a utilizar, en la zona norte de España, como es Galicia, Asturias, Cantabria, León, pues se cerrará en breve. Pero claro, si no creo que caigan otros 10 árboles tan pronto, a no ser que haya un temporal. La mayoría de los caminos que no son de uso común, cuando caen árboles, desaparecen porque ya nadie los usa. Y ahí estamos nosotros con nuestros vehículos todoterreno, sean motos, 4x4, WAGs, buggies o incluso bicicletas, que nos gusta tener esos caminos limpios y en uso. Como podéis ver, esto es una subida muy importante. El Nissan Terrano 1.35 pues la solventó bastante bien. Ahora llega uno de ZT, Jeep Cherokee con 35 también, Maxis trepador. Casi todos los vehículos a día de hoy y en el año 2025, en extremo o en rutas complicadas, llevan Maxis trepador. Las 35 no son competición porque no existe ese compuesto, pero en las 37 y en las 40 sí que existe trepador competición, que son las amarillas o las negras. Nosotros normalmente usamos siempre las amarillas porque la goma es mucho más blanda y alarga muchísimo más. En estas bajadas tan pronunciadas es muy importante entrar bien y más importante aún llevar una relación adecuada y corta. Meter la primera reductora y bajar lo más despacio posible en estas bajadas tan pronunciadas y empinadas es muy importante. Después cada coche tiene una relación más larga o más corta dependiendo del cambio, del tamaño del neumático y de la reducción en los grupos o en los diferenciales. Pero lo ideal es bajar lo más despacio posible, aunque realmente cuando tienes experiencia, pues ya te permites el lujo incluso de meter segunda si el coche tiene marchas suficientemente cortas y te apoyas en el freno, más que nada para no ir tan lento. Pero bueno, hay que tener muy claro lo que vas a hacer en una bajada tan empinada, en un cortafuegos o en una bajada muy pronunciada. Tenerlo muy claro, incluso si hay algún fallo. Y como podéis ver, pues a veces también hay que comer algo, aunque sea en plan broma y de dibujos animados. Y no siempre pasa, pero cuando hay temporal y llueve mucho normalmente, hay árboles caídos, ramas que también rompen y se caen al camino. Y como veis nos obliga a usar mucho las motosierras, hachas y trabajar físicamente también para apartar toda la maleza. Después, como podéis ver, el camino está muy abandonado. Entonces, cuanto más tiempo pasas en pasar por un camino, pues más se cierra de maleza. Como dije antes, sobre todo en las zonas frondosas de lluvia y donde hay muchísima humedad, incluso en verano. Porque aquí en primavera y otoño muchas veces llueve. En invierno ya llueve seguro. Entonces tiene el lugar perfecto para desarrollarse toda la vegetación, la maleza, los árboles, y luego también cuando la tierra está blanda y hace aire a veces y se caen muchos árboles incluso de raíz. No es que estén muertos, pero se rompe la raíz, se arranca la tierra y nos toca trabajar. Pero bueno, es parte del juego. Aunque bueno, cuando te pasa muy continuamente no te hace ninguna gracia. Te penaliza la ruta, pero queda el camino limpio para el siguiente día que pases y para todo el mundo. Incluso en caso de incendio, pues es una forma de escapar o de llegar al fuego para apagarlo. Es muy importante. Y una vez limpiado el camino, que ya veis lo cerrados que estaban los caminos, pues continuamos rutas.
Cuando ya no hay árboles, ni troncos, ni comprobamos que no haya piedras, ya limpiamos directamente con los 4x4. Están pensados para eso y no te puedes preocupar en Galicia o las zonas que hay mucha vegetación de si rayas el coche o no. Realmente sabes que lo vas a rayar positivamente y no te importa. Incluso aunque no tengas refil reparado de chapa y pintura, sabes positivamente que lo vas a rascar con la malifa. Es algo intrínseco al todoterreno y eso tienes que asumirlo. La mecánica tiene que estar bien y todo comprobado, pero sabes que la chapa, fijaos cómo está el camino de Malifa. Es un camino real, es una corredoira. Y los caminos reales son los caminos, como dije antes, y en otros vídeos, que unen una población con otra, un pueblo con un pueblo, o incluso alguna ciudad con una ciudad, pero que ya están abandonados. Y en algún caso, en alguna zona, también coinciden con calzadas romanas, aunque la mayoría de las calzadas romanas a día de hoy o están asfaltadas o se hicieron pistas por encima de ellas. Una pena porque había bastantes, yo conocí bastantes. Pero bueno, ya veis, la verdad es que es muy divertido, la zona es muy bonita, mezclar la montaña con la costa, estar viendo el mar de fondo, es muy divertida. Y sobre todo estos caminos tienes que ir con mucho cuidado y son muy técnicos. Evidentemente, cuando ya los conoces, incluso habiendo mucha maleza, pues vas con más confianza. Pero aún así, no quita que una piedra se haya caído del muro o de la montaña y esté en medio del camino. Por eso siempre hay que ir con marchas cortas y sobre todo cuando no se ve por culpa de la maleza y la vegetación, con precaución, aun conociendo el camino. Bueno, ya veis que las vistas son siempre espectaculares. Y siempre queda algún tramo así complicado. Siempre se nos mete algún tramo complicado. Ahí ya veis el escalón que hay. Era una zona nueva para nosotros y había que superarla pues con esa inercia. En este caso muy bien el Jeep superando la zona, pero si no aprovechas la inercia necesaria, al final te quedas porque el coche empanza el camino. Realmente era roca lo que había debajo, bueno, roca, tierra, todo mezclado. Y entonces pues no queda otra que salir a winch, para eso son los implementos y los cabestrantes, o winch en inglés. Te sacan de muchísimos apuros y con muchísima facilidad. Pero bueno, hay que ir preparado, porque si el cabestrante falla, pues hay que usar otros medios y usar las palas, los tractores manuales, y ya son más lentos. Pero aún así, superas la zona igual que con el winch, aunque tardas bastante más, evidentemente. Y aquí, como podéis ver, otra zona de lo que solemos llamar especiales. Zonas de barro, una subida espectacular de barro, donde a veces algunos lo superan y otros no, y muchas veces no lo supera ninguno. Y otras lo superamos todos cuando no cuentas. Pero eso es lo divertido, es parte del juego. Unos se quedan, otros pasan, y eso es lo bonito de este mundo animado del 4x4. En este caso aprovechando el árbol para que no arrastre al coche que pesa menos, porque el Jeep Cherokee en este caso pesa más que el Overland, y entonces encima al estar atascado arrastraría al coche que está haciendo de ancla, digamos. Lo ideal en estos casos es usar los dos winch. Si los dos coches tienen cabestrante o winch en inglés, lo ideal es usar los dos porque sufre mucho menos el winch. No estás metiendo toda la carga sobre un cabestrante, sino sobre dos. Y pongamos que sean de 3.000 o 4.000 kilos cada uno, pues ya son 6.000 kilos para tirar de un solo coche y sacarlo del apuro. Había viene un Patrol CR y a 61 KZT con 40 y fijaos cómo supera el barrizal. Pero claro, el tamaño de la rueda, el diámetro es mucho mayor y también la anchura, lo cual favorece el pasar por estos lugares que son tan blandos en subida. Y lo divertido de estas aventuras pues es pasar todos estos obstáculos naturales, aunque en este caso son todos obstáculos naturales, aunque a veces también hacemos algún trial, alguna exhibición, e ir aprendiendo poco a poco. En los vídeos, incluso en los vídeos de dibujos animados, engaña mucho porque ahí había una lateral muy importante y aquí una bajada imponente, aunque bueno, aquí sí que se ve, aunque pueda parecer no tanto, sí que lo era. Si bajas muy rápido corres el riesgo de apoyar el moro del coche y volcar hacia adelante, con lo cual hay que ir con muchísima precaución. Primera reductora, evidentemente, aguantarlo con el freno justo hasta el final y cuando ya está el coche casi apoyado, incluso dar un golpecito de gas
para que no apoye. No, claro, tienes que estar muy seguro de que el moro del coche no va a apoyar abajo. Y como veis, engañan muchísimo los vídeos, porque ahí estamos prácticamente en vertical, o sea, en el límite vertical de cualquier vehículo que baje por ahí. Y al final, pues como siempre, toca lavar el vehículo. Es muy importante lavarlo por abajo y no dejar el barro en las transmisiones, en las crucetas, en los discos. Y también es muy importante, después de que se lava bien todo, salir a dar una vuelta para que se vayan toda el agua de los rodamientos y de los lugares donde no es bueno que quede almacenada un mes o una semana. Hasta la siguiente aventura, amigos.